Muy buenas noches, gracias, hermanos dirigentes, por la invitación. Un saludo a nombre de la bancada de asambleístas plurinacionales de Bolivia, a ustedes, al sindicato de trabajadores mexicanos en electricidad. Yo voy a comenzar señalando que hay algo trabajado en la Constitución boliviana que garantiza que nunca más vivamos una suerte de relocalización y un despido masivo de trabajadores de Bolivia. En 1985 y luego en 86 tuvimos la desgracia de soportar la relocalización, entre comillas, pero en realidad el despido masivo de trabajadores mineros, como parte del proceso de privatización. Un buen número de compañeros y compañeras mineros, mineras, fueron a fortalecer las filas del movimiento cocarero, y parte de la tradición organizativa del proletariado minero en Bolivia se expresa también en la forma organizativa de los sindicatos de campesinos cocareros y de las 6 federaciones del trópico. En la Constitución había un debate respecto de la propiedad y dominio sobre los recursos naturales. Algunos, desde las organizaciones sociales que formaban parte del Pacto de Unidad, eran 5 organizaciones matrices: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación, en ese momento, ahora Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Bolivia, los interculturales, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo y la Central de Indígenas del Oriente Boliviano, 5 organizaciones matrices, discutieron las bases centrales de la recuperación de los recursos naturales. Una posición señalaba que la propiedad y el dominio debían ser del Estado boliviano, como un mandato expreso de las jornadas de febrero y octubre del 2003, donde finalmente se echó a Gonzalo Sánchez de Lozada, vendepatria, privatizador y genocida en Bolivia. Como parte de esa agenda, la fórmula que planteaban algunos era la de propiedad estatal. Sin embargo, otra fracción del Pacto de Unidad, que es la base social, el movimiento social que tiene como instrumento político al MAS ISP, que dirige nuestro presidente Evo Morales, señalaban que no era prudente dar la propiedad y el dominio de los recursos naturales al Estado, por más que estemos construyendo un nuevo Estado. Y la razón era sencilla: hay criterios de soberanía y criterios de representación respecto de la titularidad estatal. En las viejas discusiones de filosofía política, de ciencia política, se señala con mucha frecuencia que
la soberanía se ejerce a través de los representantes. En este caso, a través de senadores, de diputados, a través de presidentas, presidentes. Esa es la figura, en teoría, hobbesiana de la representación. Bolivia optó por otra idea de soberanía. Las organizaciones sociales, las mujeres y hombres del Pacto de Unidad plantearon que la soberanía residía en el pueblo y se ejerce de manera directa, pero también delegada a través de las autoridades. Este criterio de soberanía cambió la definición de quién debía tener el dominio y la propiedad sobre los recursos naturales. Y la definición fue que los recursos naturales eran de dominio y propiedad del pueblo boliviano. Porque si no, de pronto los titulares del Estado podían hacer de las suyas y vía, en nuestro ejemplo, capitalización, otorgarse la atribución de disponer de la propiedad de los recursos naturales. Ahora entonces el candado es constitucional. Como la propiedad y el dominio es del pueblo boliviano y la soberanía se ejerce de manera directa, solo la delegación puede ir hasta la administración de los recursos, pero nunca afectar más la propiedad y el dominio. Esa aparente definición, digamos, simple, hace la diferencia en muchos estados para ver el futuro de la administración de los recursos naturales. Por tanto, el programa de nacionalización en Bolivia no tiene solamente que ver con un acto mediante el cual el Estado interviene y atrae para sí un recurso natural. No solo se trata ya de un mandato constitucional preciso, sino al mismo tiempo de inaugurar una nueva forma de trabajar la perspectiva de la nacionalización. Ahora bien, nuestro viceministro César Navarro relató algunos ejemplos en el caso de hidrocarburos, en el caso de telecomunicaciones, en el caso de minería, pero en Bolivia también otro sector estratégico es el sector de energía eléctrica. Y este sector también fue privatizado. Todo el sector interconectado de provisión de energía eléctrica fue dejado en manos de empresas privadas y nuestro presidente Evo Morales decidió la nacionalización por partes. Primero, la recuperación del recurso como tal, haciendo caso a lo planteado en la Constitución Política de Bolivia respecto de la propiedad y dominio, pero también respecto de aquellos artículos que se refieren directamente a los recursos hídricos y energía. Se nacionalizó la empresa productora de energía en Bolivia llamada ahora, y a partir de allí el programa de nacionalización empezó a abarcar a la transportación, es decir, a las empresas transportadoras de energía, el segundo eslabón de la cadena de provisión de energía eléctrica.
Y finalmente, el tercer paso de este proceso de nacionalización se lo dio hacia no solamente la transportadora de energía eléctrica, sino a las distribuidoras. Por tanto, el programa de nacionalización abarca a toda la cadena productiva de energía. Producción de energía eléctrica, las hidroeléctricas, transporte de energía eléctrica de todo el sistema interconectado boliviano y distribución de energía eléctrica. Hay algunas cooperativas que también coadyuvan en la distribución de energía eléctrica, porque nuestra Constitución habla de una economía plural, donde está la economía comunitaria, está la economía social cooperativa, está la economía privada también, y está la economía estatal. Pero en algunos casos, estas cooperativas, que solo servían en realidad de una pantalla para el manejo privado de los recursos naturales, en el caso de la distribución de energía eléctrica, también se nacionalizaron. Hay algunas otras cooperativas en los sistemas aislados, no para la distribución de la energía en el sistema interconectado, que permanecen en manos de cooperativas locales. En Bolivia, no todo el territorio está todavía interconectado en términos de energía eléctrica. Hay lugares que proveen energía eléctrica a partir de motores que funcionan con diésel. Hay algunos lugares que proveen energía eléctrica y funcionan con plantas termoeléctricas. La idea es que a partir de asumir el control de toda la cadena productiva, en Bolivia no exista ninguna comunidad, ningún centro poblado y área rural que esté fuera de la provisión de energía eléctrica. Y ahora el programa de nacionalización en el sector de energía contempla la producción a partir de hidroeléctricas, a partir de termoeléctricas, a partir de energía solar y a partir de energía eólica. Y lo tenemos que hacer así para ir reemplazando de manera sistemática algunos sectores de esta área productiva, porque además nos obligamos como país a defender los derechos de la madre tierra. Y las termoeléctricas suponen un alto grado de contaminación. Por tanto, la perspectiva del reemplazo, incorporando proyectos de energía eólica, energía solar, pero también geotérmica, forman parte de la estrategia de nacionalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata solamente de la recuperación de un recurso natural, sino que esta recuperación se orienta a resolver un derecho humano y al mismo tiempo a generar mejores condiciones de preservación de los derechos de la madre tierra. Pero además, todo aquello significando un ahorro que para Bolivia es básico en el caso de hidrocarburos. Reemplazar las termoeléctricas con el programa de nacionalizaciones por las hidroeléctricas
y las fuentes solar y eólica implica una reducción sustantiva del gasto que nuestro país destina para la adquisición y producción de líquidos en hidrocarburos. Nuestro país subvenciona los hidrocarburos de una manera impresionante. El anteaño pasado se subvencionó 300 millones de dólares, César, 300 millones. Ahora es 1.000 millones de dólares. Por tanto, fíjense ustedes, no se trata solamente de un programa específico de recuperación del sector, sino que tiene que conectarse aquello con acceso como derecho humano y al mismo tiempo una estrategia de inversión para sostener la actividad y cumplir con la definición constitucional de provisión del servicio. Tenemos problemas con los españoles a partir de la nacionalización de la transportadora de energía, sí. Y ahí nos vamos a ver en el arbitraje internacional. Pero sobre todo, lo que sostiene nuestro presidente y hermano Evo Morales es que no se puede anteponer un negocio, la mercantilización no se puede anteponer a un derecho humano. Y si eso no lo entienden a nivel internacional, vamos a luchar en los tribunales. Veamos qué es lo que ocurre. Hay muchos problemas para el arbitraje en algunos casos y para batirse en los tribunales internacionales. Pero aún así, si es que nos va mal en los tribunales internacionales, nuestro país está dispuesto a hacer los esfuerzos económicos de compensación, pero solo por privilegiar el acceso al servicio. Tengo entendido que el Sindicato de Trabajadores Mexicanos de Electricidad va a presentar pronto una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque claro, en términos laborales el derecho no prescribe. El derecho laboral no prescribe. Y aunque ustedes lo saben mejor que yo, existan normas posteriores a un hecho específico, de todas maneras el derecho laboral prevé que se aplica la mejor norma y en todo caso esta norma no solo es para lo venidero, sino también respecto de la situación pasada. Tal vez ahí hay un gran desafío para ustedes y para nosotros, para toda América Latina. Relacionar el derecho laboral no solamente con la propiedad sobre los hidrocarburos, sobre el sector de energía, sino también con el derecho humano del usuario. Ahí hay una conexión básica entre el derecho laboral y fundamentalmente el derecho de acceso a la energía eléctrica, que está siendo afectado y va a ser afectado por las privatizaciones, porque lugares que no son rentables son lugares que no cuentan con provisión de energía eléctrica. La experiencia boliviana indica que trabajar estos ejes de derechos humanos, derechos laborales y recuperación de los recursos naturales funciona. Y ojalá esta experiencia pueda acompañar la heroica y dura lucha que ustedes
ustedes están teniendo aquí en México respecto del capital transnacional, que aquí sí se siente más que en Bolivia. No podría concluir estas palabras sin mencionar además lo siguiente. Hoy vivimos una época que tal vez difícilmente se pueda repetir en bastante tiempo. Así como vino una ola del proceso independentista frente a la crisis del Estado colonial, vivimos un nuevo ciclo en el que es posible pensar en la construcción de otros estados. Tenemos varios gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente, avances en distintos órdenes, pero sobre todo una acumulación de experiencia, de lucha, que ahora sí nos puede permitir cambiar la correlación de fuerzas en este continente. Por tanto, es un momento preciso para trabajar temas como el que les ocupa a ustedes de manera continental a partir de la gran patria latinoamericana. Muchas gracias. Respecto a la pregunta sobre el sistema de jubilación en Bolivia, quiero precisar 3 elementos. Primero, no fue fácil para la actual Asamblea Legislativa Plurinacional establecer un sistema que permita implementar la Carta de Derechos de nuestra Constitución Política del Estado y al mismo tiempo enfrentar condiciones estructurales de inversión que permitan al mismo tiempo compensar no solamente el sistema de jubilación, sino también la fuente de recursos para solventar el sistema de pensiones. En Bolivia hemos tenido grandes problemas sobre este asunto. Hay un sector de los jubilados que estaba bajo un sistema previo al periodo de privatizaciones en Bolivia. Hay otro sector que también forma parte de los jubilados, pero con un sistema que se implementó con las medidas de ajuste estructural neoliberales desde mediados de los 80 y fundamentalmente durante los 90. Y finalmente está constituyéndose un tercer sector de jubilados con las nuevas reglas de juego. Entonces, ¿cómo hacemos para ver estos sectores de manera integral? Hay algunas medidas que pueden servir para el nuevo sector de jubilados, pero que pueden afectar a los sectores, a aquel sector de jubilados ligado al periodo neoliberal. Como que se trata de un asunto que no solamente pasa por generar la pensión, sino ver de dónde se van a obtener los recursos para favorecer a un nuevo sistema integral. De ahí es que incluso aparecen distintas organizaciones de jubilados. Los del periodo neoliberal, más bien que se jubilaron dentro del periodo neoliberal, se establecieron como la generación Santos, es decir, entre un sistema y otro. Entonces,
Entonces es harto complejo porque no ha habido un solo sistema de jubilación y pensiones en Bolivia, sino que en los últimos 30 años ha sufrido varias modificaciones. Pero el año pasado la Asamblea Legislativa Plurinacional, en implementación de la Constitución Política del Estado Nueva, aprobó una nueva ley de pensiones que todavía requiere de ajustes. ¿Qué es lo que había antes de esta ley de pensiones? Quienes administraban los recursos eran AFPs, es decir, eran fuentes privadas de administración de los recursos de los jubilados. Lo que hizo Sánchez de Lozada y antes de él Víctor Paz Estenssoro en el periodo neoliberal fue dejar de lado la administración estatal de los fondos y pasar estos fondos a la administración privada. Aquí hay un par de bancos que actúan, por ejemplo, con Bancomer, es Bilbao, creo, ¿no? Exacto. Bilbao, Vizcaya. Ese es uno, por ejemplo, de los sectores financieros españoles que intervino en la administración de fondos en Bolivia. Y lo que había en ese sistema era en realidad una suerte de capitalización, se llamaba, individual de la jubilación. Es decir, uno aportaba, más bien se le descontaba de su sueldo y eso iba al fondo de administración privada. Allí se invertía de manera privada y de los réditos se pagaba a los jubilados. Si no había réditos, no se pagaba nada. En realidad, de lo que se trataba era de contar con el capital suficiente como para invertir en otros sectores, nunca rendir cuentas, y eso nunca llegaba a los jubilados. Frente a ese tipo de problemas, la nueva ley de pensiones no podía dejar de lado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que habían hecho en el fondo, ahorro y cuyos deudores eran los administradores privados de los fondos de los ciudadanos. Pero además ocurre un otro elemento en el caso boliviano. Es el segundo aspecto que quiero tocar sobre ese tema. La jubilación alcanza al no más del 35% del sector formal. ¿Por qué razón? Porque Bolivia tiene una gran economía informal. Nada más a modo de ejemplo, no con toda la grandeza incluso simbólica que esto supone, nosotros tenemos un fuerte sector de comerciantes, que es como Tepito, acá en México, pero en chiquitito. Se llama La Cancha, en Cochabamba, de mi pueblo, de Villajca, de mi tierra. Y estos sectores de economía informal nunca tuvieron una posibilidad de entrar en el sistema formal de jubilación. Entonces, son maestros, son trabajadores del Estado, son aquellos ciudadanos y ciudadanas que se inmiscuyen en la economía formal, los que tenían acceso a la renta y a la jubilación. Nuestra Constitución ahora dice otra cosa. Nuestra Constitución habla de un acceso universal. Entonces, ¿cómo le hacemos con gente que no
aportó en el sistema formal porque su actividad es de otra naturaleza. ¿Cómo hacemos con el sector campesino, que no tuvo posibilidad ninguna de generar aportes que permitan contar con una renta? Entonces en Bolivia se jugó con todos estos escenarios para plantear el nuevo sistema de jubilación. Y finalmente se recurrió a un otro aspecto, a una otra medida, que si bien no forma parte del sistema de jubilación, sí tiene que ver con la tercera edad. En Bolivia, nuestro presidente, como parte del programa de reducción de la brecha de pobreza, ha generado 3 bonos centralmente. El bono Juan Azurduy para las mujeres embarazadas y sus niños, el bono Juancito Pinto para los estudiantes y la renta dignidad para la tercera edad. Estos 3 bonos han servido para reducir la mortalidad materno-infantil, para reducir el índice de deserción escolar y, en el caso de los adultos mayores, para reducir incluso las tasas de fallecimiento por no atención médica. Eso en parte tiene que ver con la jubilación, pero no con lo que normalmente conocemos como jubilación. Entonces, el sistema que se ha empezado a implementar en Bolivia toma en cuenta además la formación de un fondo de solidaridad, donde el que gana más, además de hacer su aporte para su jubilación, se llama el Fondo Solidario, hace su aporte solidario para quienes ganan menos. Entonces, quienes ganan más, no solamente se les descuenta por su aporte, sino también para la contribución a este Fondo Solidario. Eso permite compensar los distintos sistemas, que en realidad ya son 3: el antiguo, el neoliberal y el nuevo. No podríamos dejar de pensar con respecto de los jubilados en la época neoliberal en Bolivia, porque si no los hubiéramos dejado en la indefección, no habría cómo proteger sus derechos. Pero además, para quienes no aportan en el sistema formal y no tienen el aporte en planillas, ojo, se ha repuesto el aporte patronal también, y el Estado, cuando corresponde a través de las empresas públicas, también realiza su aporte al sistema. Pero además de esos aportes, cualquier ciudadano o ciudadana que no trabaje en una empresa, sea estatal o privada, que tenga una actividad individual, puede al mismo tiempo generar un aporte para el sistema integral de pensiones. Y en este sistema se está combinando la inversión de esos recursos para obtener rendimientos de capital, pero con base en una administración ahora sí estatal y con participación en el Consejo de los Jubilados, representantes de los jubilados a nivel nacional. Además, este aporte individual no significa
significa ya un sector distinto en términos del sistema de pensiones, sino que contribuye por otra vía a la obtención de recursos que nos permita sostener el fondo solidario. Bueno, en general, esa es la trama. Hay muchos problemas. Por ejemplo, cómo administrar los recursos que antes en realidad pertenecía a cada individuo, a cada ciudadano y ciudadana, de sus aportes al sistema de pensiones en la época liberal, sin que esto signifique una suerte de confiscación de esos ahorros individuales. Ese es un problema. El otro problema es que como tenemos en el fondo tres grupos, no se puede saber exactamente todavía cómo en la práctica estos tres grupos se van a tener que integrar y cómo reconocer el derecho de los jubilados en el primer sistema, porque también se generaban ganancias, sabiendo que el viejo Estado quebró y que los directivos en ese momento también se llevaron los recursos de la jubilación. Hay un señor que fugó del país y que ahora ha sido extraditado de la Argentina y ahora está en la cárcel, que era el que manejaba el dinero de los jubilados en el viejo sistema, anterior al neoliberal. Entonces, ¿cómo compensamos aquello que alguna gente utilizó de manera mañosa, delincuencial, y que implicó la quiebra del sistema, del primer sistema de jubilación? Entonces, hay que ajustar la quiebra del primer sistema, los fondos de ahorro individual del segundo sistema, con este otro modelo de gestión más bien integral, donde existe el fondo de solidaridad. Insisto, hay problemas, pero la idea es que se pueda universalizar esto atendiendo a la Constitución Política del Estado. El asunto relativo a la guerra del agua y los procesos de privatización. A partir de la guerra del agua en Bolivia, se enfrentó la posibilidad de privatizar incluso la distribución de agua potable. Pero, a diferencia de otras movilizaciones, en la guerra del agua no solamente se cuestionó a la privatización del agua, sino al fundamento del propio Estado en ese momento. Es decir, la guerra del agua fue la primera movilización que no estaba atendiendo a una necesidad inmediata de la población solamente, sino que se cuestionaba todo el Estado privatizador. Tal vez por eso fue emblemática la guerra del agua, porque la atención no estaba dirigida solamente hacia el sector, es decir, hacia el acceso al agua, sino que se cuestionaba el Estado en su conjunto. Tenía que preguntarme. En la guerra del agua también se discutió la posibilidad de construir un instrumento político. Pero para eso la discusión es bastante compleja al entender ese tema, porque una cosa es la facción, es decir, tener una suerte de representación de intereses particulares, y otra cosa es construir un partido político que en realidad tiene como atención fundamental el bien común y no el interés particular de un sector. En otros países hubieron esas experiencias que
un sector empezó a construir un partido político, pero para defender los intereses sectoriales y no pensar en los intereses generales comunes, y eso determinó una aguda fragmentación. Pero la segunda vía a nivel internacional, que fue evaluada en la Asamblea Constituyente Boliviana, fue que los partidos llamados tradicionales en el fondo defendían intereses privados y no interés común, y por tanto actuaban como facciones. Y se llegó a la conclusión de que el propio sistema de partidos era una forma de mediación perversa, porque no representaba los intereses de la ciudadanía. Y en Bolivia eso implicó la crítica del sistema de partidos. Por eso es que en Bolivia no existen partidos políticos tradicionales. Los que existen son grupos de amigos, han sido derrotados por la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia. Y no alcanza a ser exactamente un partido. Es un instrumento político de los movimientos sociales, pero donde se atiende fundamentalmente a lo común que nos une, no al interés de un sector. Aunque de hecho hay jubilados, hay campesinos, hay indígenas, hay intelectuales, hay comerciantes, hay mineros, hay en la Asamblea Legislativa representantes de distintos sectores, que son diputados, diputadas, senadoras y senadores. Pero, más allá de la representación sectorial, ellos deberán atender siempre, nosotros deberemos atender siempre lo común que nos une y no anteponer el interés particular de nuestro sector a lo común que nos une. ¿Es un modelo que causa problemas también? Sí, porque no es fácil olvidarse de los intereses particulares, pero al mismo tiempo la fórmula que Bolivia ha encontrado para enfrentar la dictadura de los partidos, la partidocracia, y enfrentar este divorcio entre representante y representado, entre sistema de partidos y ciudadanía. Pero esa es la experiencia boliviana que se une al colapso del sistema de partidos. Algo que en otras formaciones sociales y en otros países no ha sucedido todavía, pese a la crítica que se hace a los partidos tradicionales. Mil disculpas por haberme extendido tanto. Gracias.